quiere decir que cuando estamos hablando el tiempo del fin, si lo fuéramos a traducir, fuera el tiempo de Dios. Estamos en el tiempo de Dios. La iglesia vive en el tiempo de Dios. Esta iglesia, por el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Tenemos que hablar conforme a la Escritura, profetizar conforme a la Escritura. El verdadero profeta profetiza conforme a la Escritura. Estamos en el tiempo del fin. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde, tarde de bendición, gloria a Jesús, tarde gloriosa. Se encuentra con nosotros el hermano Cristian, que usted casi siempre en todos los videos lo está viendo y usted dirá ¿por qué? Es que pues el hermano Cristian nos ayuda, ¿verdad? Con las cosas del iPad y cómo, ¿verdad? Poner los videos. El Señor, Él es el que está a cargo de eso en la congregación. A la parte de atrás, que usted no la ve, pero está la misionera también. Y estamos en la casa pastoral. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Estamos en la casa pastoral. Estamos todavía, ¿verdad? Ajustándonos, gloria al Señor. Queremos, ¿verdad? Invitar a la iglesia, antes de hacer la oración, que pueda, ¿verdad? Tenga peticiones en esta hora, la puede escribir. La vamos a estar nombrando y vamos a estar también orando por ellas, por el Señor. Vamos a estar en el estudio, pero a la misma vez nos vamos a detener para atender, ¿verdad? Las preguntas y también para las peticiones, por el Señor. Queremos dar las gracias a aquellos que en esta hora en otros países nos están viendo. Bendecimos sus nombres en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero hacer una oración. Vamos a hacer una oración todos para que el Señor bendiga y fortalezca también a todos aquellos que nos estén viendo y oyendo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermano Cristian, es una oración también. Amén. Oramos, hermano, ahí en su casa, en comunión, únase a nosotros para clamar al Señor en esta preciosa noche. Gracias, Jesús. Padre, adoramos tu nombre, glorificamos, Señor, tu presencia, Dios mío, en esta hora. Te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos das, Dios mío, de poder llegar a nuestros hermanos a través de estas redes, Dios mío, a través, Dios mío, de estas vías, Señor, gracias, que podemos mantener contacto con la iglesia unidos, Dios mío, como una sola iglesia, Padre. Te adoramos, exaltamos tu santo nombre, Rey de Gloria. Sí, rogamos a ti, Padre, para que a través, Dios mío, de estas vías, a la distancia, tú fortalezca, Dios mío, la iglesia. Gracias, tú toque, Dios mío, el corazón del que está apartado, Dios mío. Tú, Dios mío, traiga la vida, Señor. El propósito de este movimiento, Dios mío, es traer, Señor, aquel que se ha alejado de ti, Dios mío. Y aquel que no te conoce, Dios mío, que escuche tu voz, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú hables primeramente a nuestras vidas, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Señor, que tú transformes nuestro pensar, Padre. Señor. Que podamos, Dios mío, en este momento difícil que está pasando el mundo, podamos seguir adorando tu nombre y glorificándote, Padre. Gracias, Jesús. Te damos gloria y honra. Gracias, Señor, por nuestros pastores, por la congregación, Señor. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y honra. Gracias, Padre. Y te presentamos, Señor, Padre mío, los niños, Señor, los jóvenes, los juveniles. Padre, Señor, las damas, los caballeros, te presentamos esta comunidad, Señor, en esta hora. Declaramos tu paz, declaramos, Señor, que estamos en victoria, Dios, a ti, Señor. Simplemente te adoramos y te glorificamos. Bendecimos, Señor, tu nombre. Reconocemos, Padre mío, que tú eres nuestro Dios, Señor. En esta hora, Señor, antes de entrar al estudio, procedo, Señor, a leer un salmo, Señor, y te pido, Dios, que tú te glorifiques en nuestras vidas. Padre mío, aquel que está en necesidad, Señor, manifiesta tu gracia, Señor. Y sobre todo, Señor, que el gozo y la alegría, Señor, que da tu palabra, sea manifestada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y el Salmo número 100 dice así, el Señor, y leemos mucho a veces este Salmo dentro de la congregación y ya nos hace falta estar todos, ¿verdad? No únicamente a través de las redes, sino en el templo, bendito el Señor. Aunque nosotros somos el templo de Jehová. Señor. Pero este salmo declara una realidad, gloria al Señor. Y les invitamos, ¿verdad? El salmo
número 100, dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el Señor. Dice: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gracias, Padre mío, porque en esta hora, Señor, se están conectando, Señor, la iglesia, Padre mío, y sentimos, Señor, tu presencia y el calor, Señor, familiar que tiene esta iglesia. Gloria a Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a la iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pómpano Beach, gloria al Señor, la cual le decimos cariñosamente Pómpano Playa. Bendito el Dios que vive, bendito es Jesús. Aleluya. Seguimos, ¿verdad?, con los estudios, ¿verdad?, del tiempo del fin. Y estamos, ¿verdad?, hablando precisamente bajo ese tema, ya que estamos en los tiempos del fin. Antes que continúe, pastor, y antes que comencemos, Dios le bendiga a cada uno de los hermanos. Vamos a comenzar con esta dinámica y quiero que cada uno de ustedes, amén, hermano Cristian, hermano Isaac, hermano Eugenia, Rosana, Lismari, hermana Verónica, Emily, Natalia, hermana Minerva, José, Cintia, hermano René, hermana Carmen, hermana Laura, hermana Dulce, quiero que todos ustedes saquen un segundo, un momento y le den share. Le den compartir a este video. Exacto. Antes de comenzar, antes que el pastor comience a la introducción y con el mensaje, con el estudio de esta noche, por favor, comparta usted en su plataforma, en su perfil, este video para que le sea compartido a sus familiares, a sus amigos, a sus allegados, a sus conocidos, para que escuchen esta palabra que Dios trae para nuestras vidas. Y así le pedimos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes y vamos a hacer esto, vamos a compartir este video. Sí, cuando la iglesia hace el share, hay personas que no conocen quizás del Evangelio, han oído del Evangelio, pero realmente no han tenido la experiencia con Dios. Y creo que esto es lo que Dios empieza a usar, sí, claro, por el Señor. Creo que estamos en un momento, en un tiempo perfecto de Dios, antes del arrebatamiento, donde hay un avivamiento a través de las redes, porque hay una juventud que únicamente lo que entiende es esto, sí, ¿verdad? Quizás en nuestros tiempos era otro, quizás en el tiempo tuyo, en el tiempo mío, es diferente, bendito el Señor, gloria a Jesús, ¿verdad? En el tiempo de nosotros era, ¿verdad?, como oíamos música en cassette, era lo último, después fue el CD, pero ya ustedes entran con el MP3 y todo eso, bendito el Señor. Ve que hasta yo me turbo en decirlo, bendito el Señor, gloria a Jesús. Pero queremos, ¿verdad?, hablar sobre algo que siempre ha existido y siempre existirá. ¿Y qué es eso? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre ha existido y siempre existirá, bendito el Señor. Y vamos a hablar sobre el tiempo del fin, del Señor. ¿Alguien ha comentado? Piru, te amo, mi hermano. Ajá, Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios bendiga a José Gómez, Carmen Chávez, Marilyn Oceda, Eugenia, amén. Así, siguen, la hermana Laura, sigan escribiendo sus saludos y no olviden de escribir sus peticiones y las preguntas que tengan mediante vaya siguiendo el estudio en esta hora. Sí, verdad, hoy pues no es verdad, nuestra hermana Eugenia, nuestra hermana Eugenia, su hijo ya está en la casa. ¡Yay! Es una tremenda victoria, bendito el Señor, y ella está súper contenta, gloria a Jesús, así que sé que Dios ha contestado la petición, gloria al Señor. Dios te bendiga, Ángel. Gloria a Jesús. Está Ángel por ahí también. Sí. Ángel también, y está Betty, porque Betty, ¿verdad?, está ahí pegadito con Ángel. Sí. Así que Betty, Dios te bendiga, gloria a Jesús. Rosana, amén. Rosana estaba hoy inquieta, decía, pastor, me hace falta verlo hermano. Bendito el Señor. Y está Cristian también, Cristian que algunos días está trabajando, y me digo Cristian Vázquez, bendito el Señor. También se está gozando, gloria a Jesús.
La hermana Marilyn Uceda también estuvimos, ¿verdad?, hablando con ella y están fortalecidos, están bien en su casa y están viendo también los videos. Gloria a Jesús. Queremos saludar también a Marilú Peguero también, que está juntamente con sus hijos y su esposo Elías. Pedro entró, hermana Paola entró. Hermano Pedro, la hermana Silvia, que tiene que estar por ahí al ladito de Pedro, bendito el Señor. Y están todos los hermanos ya, estamos listos. Comparta el video, mis hermanos. Gloria a Jesús. Así que seguimos, ¿verdad?, en los estudios, bendito el Señor. Gloria a nuestro Dios. Nadie ha tenido una petición hasta ahora. Hasta el momento todavía. Qué bueno, qué bueno. We love you too, mamá. Vayan buscando las Sagradas Escrituras y vamos directamente al libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Bendito el Señor. Vamos a estar hablando con el Señor un poquito sobre, en el mismo capítulo, no podemos brincar rápido a otros capítulos. La gente quiere saber algunas cosas, ¿verdad? Y poco a poco vamos en los estudios hablando por el Señor sin brincar capítulos, para que nos mantengamos en la misma línea del pensamiento, el tiempo del fin, bendito el Señor. Y se siente que el tiempo del fin ha llegado. Sí, Señor. No sé si usted lo ha notado, usted sale a la calle, ¿verdad? Hoy mismo, ¿verdad?, salimos afuera a la calle con el hermano Cristian a tratar de arreglar unas gomas de su carro, y vimos el ambiente que hay, una soledad, como algo bien, muy callado. Gloria al Señor. Es increíble, gloria al Señor, pero a la misma vez, mientras todas las personas dentro de sus hogares, Dios empieza a usar la iglesia por estos medios. Sí. Por estos medios. Tenemos muchos compañeros, Señor, que están en esta hora también, ¿verdad?, ministrando la palabra del Señor, gloria a Jesús, y otras personas que están ministrando la palabra del Señor. Como dijo el apóstol Pablo, el Señor, hay algunos que predican, ¿verdad?, por conveniencia, ¿verdad?, y otros pues porque Dios le llamó. Y ahí es donde entra que Dios se va glorificando, porque la palabra de Dios sigue corriendo como quiera. Bendito el Señor. Sí. Aleluya. Y eso es lo que queremos que Dios haga en este tiempo. Gloria a Jesús. Apocalipsis capítulo 1. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1. El Señor, verso 9. El verso 9. Bendito el Señor. Y leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe de vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Verso 10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Padre eterno, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Hemos presentado este estudio, Señor, y que tu gracia, Señor, nos dirija, oh Santo Espíritu, y edifica, sana, liberta, Señor. Sobre todo, Señor, que tu iglesia sea fortalecida y que aquel que no te conozca venga a tus pies, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y mientras hemos estado dando esta serie de estudios, gloria a Jesús, hemos visto que hablar el tiempo del fin no es únicamente, como dicen por ahí, ¿verdad?, y lo hemos repetido, de que el mundo se va a acabar. Bendito el Señor. Lo que el Señor va a hacer, el tiempo del fin, el fin, lo que va a hacer es reconstruir todo aquello que el hombre, por la práctica del pecado, que el pecado en el hombre y la práctica del pecado ha destruido al Señor. Y vemos que en este momento ha pasado unos tiempos de silencio, donde todo el mundo está quieto, y hemos visto que lugares donde no se veía tanta la fauna, ¿verdad? Las cosas verdes, aún así los ríos se veían muy oscuros, todo ha sido, ¿verdad?, como purificado en estos últimos meses, gloria al Señor, y faltan unos meses más. Y yo creo que Dios lo ha permitido, gloria a Jesús, porque tiene que ver con esto del tiempo del fin. Ahora, mire esto. Vaya conmigo a la palabra y vamos a empezar por ese mismo texto. Ya hemos explicado, ¿verdad?, anteriormente
sobre lo que es revelaciones y en el verso 1 lo básico que hay que entender para poder seguir entendiendo Apocalipsis. Pero en ese verso 9, y me gustaría que el hermano Cristian lo volviera a leer. Amén. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Wow, tremenda palabra, Señor. Gloria a Jesús. Lo primero que tenemos que entender que el mismo texto dice, ¿yo quién? Juan. Y como dijimos anterior, Juan identifica a la iglesia del Señor. Porque a la iglesia del Señor, Él es la que se le ha de mostrar lo que ha de suceder. ¿Por qué el Señor toma a Juan? Claro está, por una expresión que dijo antes, ¿verdad? Lo del Señor, de Él subir a la diestra del Padre. Llamó a Pedro en una ocasión y le dijo, Pedro, sígueme. Y Pedro miró para atrás y vio a Juan, el discípulo amado, y dijo, ¿y de este qué? Y Jesucristo declaró una palabra, dijo, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, quedará. Bendito el Señor. Y muchos decían que ese discípulo no iba a haber muerte, gloria a Jesús, porque Cristo había declarado esa palabra, bendito el Señor. Y a lo que Cristo se refería era de que le iba a mostrar algo. ¿Qué le iba a mostrar? El amor que tenía Cristo por la humanidad, al amado, a Juan, que es el libro de Revelaciones, el cual, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, el libro que ha quedado abierto al Señor, esperando la venida del Señor y el cumplimiento del tiempo del fin. El cumplimiento del tiempo del fin. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Amén. Para hasta ahora tenemos a hermana Dulce pidiendo la oración por su mamá, tiene alergia. Y por los enfermos. Por los enfermos. Y hermana Carmen está presentando a sus hijos, nueras y nietos. Hijos, nueras y nietos. Sí. Amén. La hermana Ramonita, que es la mamá de nuestra hermana Dulce, gloria al Señor, tuvo recientemente una operación por Jesús y está en la casa, pero ya está fortalecida y parece que está un poquito afectada, ¿verdad? De otras cosas, así que estaremos orando por ella dentro de algunos minutos y nuestra hermana Carmen también, gloria a Jesús. Mire esto, yo Juan, dice el texto, yo Juan, es como decir yo la iglesia, porque la palabra muchas veces, a veces la leemos, pero hay que actualizar la palabra del Señor. O sea, Dios habla hoy, bendito el Señor. Dios habla hoy, Dios nos ministra hoy. Dice, yo Juan, vuestro hermano. O sea, Él se identifica, ¿verdad? Como lo que es Él, hermano. Aquí diríamos, ¿verdad? Yo la iglesia del Señor, la que verdaderamente es hermano en Cristo Jesús. Dice, coparticipante de vosotros en las que, en las tribulaciones. Y vamos a detenernos ahí, porque la palabra tribulación, mucha gente no le gusta hablarla, ¿verdad? O cuando se habla tribulación, rápido lo que viene a nuestra mente es el tiempo, el periodo de los 7 años de la gran tribulación. 7 años de la gran tribulación. Gloria a Jesús. Pero la palabra tribulación lo que implica es pena, implica disgusto, implica aflicción muy grande que siente una persona, ¿verdad? Y cuando la persona está en aflicción dice, estoy atribulado. Sí, gloria al Señor, ¿verdad? Y especialmente entre los pentecostales, cuando le pasa algo y está molesto, dice, estoy atribulado. Sí. Gloria a Jesús. Pero la tribulación, ¿para qué viene la tribulación? ¿Para qué de momento sucede la tribulación? Porque hay gente que predica un evangelio como que todo va a ser color de rosa, nunca va a haber problema, bendito el Señor. Hay otras sectas por ahí, ¿verdad? Que es una secta un poco controversial porque mezcla lo que es evangelio con brujería, mejor llamada como la iglesia pare de sufrir, bendito el Señor, esa es la verdad, gloria a Jesús. Pero vamos a hablar de la iglesia del Señor, la iglesia verdadera. Pastor, un minutito. Yesenia, no te vayas, estamos orando por ti.
La muchacha que le estaba contando que está esperando las pruebas, Okay. le hicieron las pruebas y le estaba esperando. No te vayas, quédate, ve el mensaje y vamos a estar orando más adelante. Quédate para que reciba la oración. Unos minutitos. Sí, unos minutitos, pero Ahorita quédate por favor, que a la oración. vamos a estar orando. Hermano Eduardo, que entró, Dios te bendiga, comparte el video, Eduardo. Amén. Eduardo está por ahí, sí. Gloria al Señor. Te echamos de menos, Eduardo, aquí en la mesa. Gloria al Señor. Ahora, mire esto. Dice, ¿verdad? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, en nosotros va a venir momentos difíciles. La iglesia va a pasar momentos difíciles. Cuando le está hablando Juan esto, es que la iglesia también va a pasar por momentos difíciles. Momentos de aflicciones, gloria al Señor. Pero no estamos en la gran tribulación. Estamos en la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Principio de dolor. ¿Estamos en qué? En un momento de prueba, un momento de atribulación, gloria al Señor, momentánea, no únicamente para la iglesia, sino para el mundo también. Pero la iglesia está siendo afectada. ¿Por qué está siendo afectada? Porque Dios empieza a corregir al mundo, pero la iglesia todavía está en el mundo. Bendito el Señor. Y por ende, no quiere decir que Dios la va a apartar. Ella va a sentir lo mismo que le pasó a Cristo. ¿Verdad? Lo habíamos estado hablando en el video anterior. Lo mismo que pasó a Cristo. Cristo tuvo momentos de dificultades, gloria al Señor. ¿Cuántos no se levantaron en contra de Cristo? ¿Cuántos de los mismos discípulos se fueron en contra? Por eso es que Juan, en el Evangelio de Juan, él habla sobre unas realidades poderosas cuando él dice, en el principio era el verbo, porque él vio el cumplimiento de su palabra. Y el verbo era con Dios, porque él vio cuando Cristo hablaba la palabra y Dios sanaba. Y el verbo era Dios, porque él vio la transfiguración, como dijimos anterior, el Señor, donde verdaderamente él vio el cambio de la transfiguración de Cristo y entendió que era el Cristo, como había dicho Pedro, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito el Señor. Entonces, Juan empieza a escribir aquí sobre una relación que es parecido a lo que tiene la iglesia. Oyendo una voz y una visión. Oyendo una voz y una visión. Y quiero pararme aquí. No está escuchando una voz. Está oyendo una voz. El oír es totalmente diferente. El oír es como estamos tú y yo cerca y con todo nuestro sentido en lo que estamos oyendo. El escuchar, perdemos realmente la frecuencia de la claridad de lo que se está diciendo. Pero aquí está oyendo una voz en este capítulo y está viendo una visión totalmente diferente, quizás la que Juan había tenido antes. Y el Juan tipifica que a la iglesia. Pues claro, Israel, ¿verdad? A los suyos vino, mas a los suyos no le reconocieron, pero al que le reconoció, le adoptó, le hizo hijo de Dios, ¿verdad? Le dio potestad de ser hijo de Dios. Juan ya era hijo de Dios. ¿Verdad? Mire esto. Y dice que en esa pequeña tribulación, ¿verdad? Ya dijimos lo que implica la tribulación. En el reino, en el gobierno, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ok, aquí tenemos que detenerlo en esto porque cuando habla del reino, está hablando del reino de Dios. Y el reino de Dios es un gobierno. ¿El gobierno qué? Celestial. El gobierno celestial. El gobierno que tiene un rey. Gloria al Señor. Hasta ahora está el Padre en el trono, pero a la diestra está el Hijo. Gloria al Señor. Y ese Hijo va a estar en ese trono, como era en el principio. Pero también va a estar alguien en ese trono. Porque cuando vengan las bodas del Cordero, me estoy adelantando un poquito, será unido entonces, ¿verdad? Cristo y la iglesia, y estos serán uno solo. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son ¿qué? Uno. Asimismo será también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, pero ya no será más así, sino será un solo cuerpo. ¿Sentado dónde? En el trono.
Gloria al Señor. Ahora mire esto. Cuando dice en el reino y la paciencia de Jesucristo. Esa paciencia que está hablando ahí no es la paciencia normal que nosotros decimos cuando estamos tratando con una persona y nos aspera y decimos necesitamos un poco de paciencia, ¿verdad? Gloria al Señor. O se aspera, ¿verdad? O se molesta de momento, gloria al Señor, y a veces decimos no es fácil tratar con esta persona. Gloria al Señor, como es el pastor, gloria a Jesús. No es fácil tratar con esta persona, bendito el Señor. Pero la paciencia del Señor nos ayuda. ¿Cuál es la paciencia? ¿Cuál es la paciencia del Señor? ¿Cuál es la paciencia del Señor? La paciencia del Señor es la palabra. Amén. La paciencia del Señor es la palabra. O sea, no es la paciencia humana, es la palabra misma. La palabra es la que nos ayuda. Voy a decir un texto que la palabra dice, con vuestra paciencia guardaréis vuestras almas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted retiene la palabra del Señor en su mente, en su corazón, y llegan los momentos de la prueba, usted medita en la palabra del Señor. Y esa palabra hace que la paciencia del Señor, la palabra de Dios, se manifieste en nuestras vidas y podemos ver el cumplimiento de las promesas del Señor. Sí, señor. Yo quiero hablar de esto, ¿por qué? Porque en el tiempo del fin, la iglesia está pasando lo mismo que está pasando Juan. Y en estos primeros capítulos, hasta el capítulo 3, la verdadera iglesia no se ha ido todavía. Hasta el capítulo 4. Cuando llega el capítulo 4, ya habla de algo diferente, habla de un culto celestial. Ahora mire esto. ¿Por qué digo esto? Porque así mismo está pasando la iglesia ahora mismo. La iglesia está pasando por una leve tribulación. Un principio de dolor. Para probar. ¿Probar qué? La paciencia de Jesucristo. Si la palabra mora en nosotros. Si nosotros tenemos confianza en la palabra del Señor. Y creo que estamos en esos tiempos, gloria al Señor. Muchas veces viene la enfermedad y llega y toca nuestras vidas. Y hoy voy a testificar un poquito. Y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y que Dios no tiene misericordia. Gloria a Jesús. Y no, Dios a veces permite unas cosas para que la gloria del Padre sea manifestada en nosotros. Y nosotros veamos qué tan real y tan fiel es nuestro Dios. Gloria a Jesús. Ahora mire esto. Cuando dice esto de la paciencia de Jesucristo, hay una coma, dice, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Y por qué menciona esta isla? Número 1, Juan era judío, era hebreo. Ya Jesucristo había resucitado y había sido levantado, ¿verdad? Por el Señor. Y ahora se encontraba Juan preso por predicar la palabra, por creer la paciencia del Señor, por esperar en el Señor. Gloria al Señor. Después de echado, ¿verdad? La Biblia no lo señala directamente, pero después de haber metido en una caldera de aceite quemado, sobrevivió eso y lo tiran en una isla. A merced de Dios y que podía morir. Pero por eso es que Juan declara, estaba en la isla llamada Patmos. Y la isla Patmos era un islote griego. O sea que lo que quiso decir que estaba desterrado. Lo que quiso decir estaba fuera de qué? De su descendencia. Estaba fuera de qué? De su nacionalidad. Y yo quiero traer esto porque a veces lo decimos, pero cuando nos toca los momentos difíciles, nos acordamos de nuestra descendencia, de dónde salimos y de dónde nacimos. Es así, ¿verdad? El Señor. Decimos que nuestra nacionalidad, ¿dónde está? Allá arriba en los cielos. La iglesia, la nacionalidad de la iglesia es de allá arriba de los cielos. Gloria al Señor. Pero a veces se nos olvida cuando vimos el himno nacional de nuestra nación. La bandera. Gloria al Señor. Cuando estamos en momentos de aflicción o algo está pasando con nuestra gente, nos desesperamos y queremos estar en el mismo lugar donde nacimos para estar compartiendo con nuestra descendencia, nuestra parentela, bendito el Señor. Pero Juan, ahí no aparecía la descendencia. Ahí no estaba, gloria al Señor, escúcheme bien.
Gloria al Señor. Ya María no estaba, bendito el Señor, gloria a Jesús, aleluya, porque ya María había muerto, bendito el Señor. O sea, ¿por qué menciono esto? Porque hay gente que dicen, ¿verdad? María recibió el bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto y María está esperando todavía que suene la trompeta porque ella murió después que Cristo resucitó. Y todos los que murieron después que Cristo resucitó están esperando el sonar de la trompeta para ser levantados. Amen. ¿Por qué menciono esto? Porque Juan estaba solo en la isla de Pasmo. Solo. Como a veces nos sentimos nosotros y se siente usted. Solos, desamparados, ¿verdad? Pero no estamos desamparados. Porque Cristo mora en nosotros. Amén. Su espíritu se hace presente en nosotros. Gracias, Señor, y podemos estar en tribulación, en problemas, en dificultades, lo el Señor, pero yo sé que mi Redentor vive, bendito el Señor. Yo sé, y Juan lo sabía, porque Juan escribió en el Evangelio de Juan, gloria al Señor, en 1 Juan dice, y vimos su gloria como la del unigénito salido del Padre. O sea, sabía que Cristo había resucitado, había visto a Cristo resucitado, tenía la certeza de que Cristo estaba vivo y estaba a la diestra del Padre. Y esa es la certeza que tiene que tener la iglesia, la confianza. Y esa confianza manifiesta fidelidad. Escúcheme bien, estamos en el tiempo del fin, donde estas cosas van a carecer. Con estas cosas, ¿verdad? Van a faltar dentro del creyente, bendito el Señor. Ahora mire esto, cuando dice esto, dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La iglesia es perseguida por causa de la palabra de Dios y el testimonio que da de Jesucristo, bendito el Señor. Vamos a hacer una oración por las peticiones y la hermana, la amiga Yesenia, gloria al Señor, que está bastante afectada. Yo quiero que ella coja su mano derecha y la ponga en su garganta, bendito el Señor, gloria a Jesús, y si con la izquierda si puede tocar el iPad, gloria al Señor, como usándolo como punto de contacto, bendito el Señor, y vamos a hacer la oración. Verónica pide por su esposo José que no se siente bien. Vamos a estar orando por José. José, te amamos en el Señor. Ana pide por oración por su familia en México y los hermanos en la iglesia. Amén. Cintia por la iglesia, los pastores, los que están trabajando en los primeros auxilios y por las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Alaba. Eugenia por su familia, hijos y por todo el mundo para que Dios tenga misericordia y por los pastores y los hermanos en la fe. Amén, amén, gloria al Señor. Y voy a presentar una niña que nosotros con amor le hemos adoptado, que está en Colombia, en Barranquilla y hasta ahora mismo, ¿verdad? Viéndonos, Slengy, así que vamos a estar orando también, presentándola a ella. Oramos. Padre eterno, príncipe de paz, te damos la gloria en esta hora, te honramos, te bendecimos, Señor. Reconocemos tu grandeza, Señor, en medio de este estudio, Señor. Ahora, Señor, usa, Padre mío, aleluya, como punto de contacto, Señor. Esta, Señor, redes, Señor, usa, Padre mío, aquellos, Señor, que tienen en sus manos, Señor, aquel lugar donde ha tocado ahora en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos sanidad, Señor, por tu llaga somos nosotros curados y lo declaramos, Señor, hecho en el nombre de Jesús. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, porque así tú lo has hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito el Señor. Vamos a hacer un pequeño, vamos a dar un pequeño testimonio a pesar de que estamos en el estudio. Bendito el Señor, para que la gente se vayan conectando y vayan pidiendo sus peticiones. Gloria al Señor. Pero quiero dar un corto testimonio de mi vida. Bendito el Señor. Y es que en el 1989 yo tuve un accidente bastante complicado. Yo era creyente ya servía al Señor, entendía de la palabra, me congregaba, pero en mi profesión como mecánico estaba lavando unas piezas de auto, al Señor, en un cuarto encerrado, con una máquina que se había hecho artificialmente, y esta máquina pues tenía un switcher, ¿verdad? Un interruptor por segundos, y en la máquina habían echado gasolina.
Y mientras yo estaba lavando las piezas, jovencito, de momento se tumbó el interruptor, el switch, y hubo una explosión, ¿verdad? En donde su servidor, este pastor, cogió fuego con gasolina y me quemé todo mi pecho, todo el área de mi pecho, toda esta área de aquí del cuello, y toda mi mano derecha, especialmente dentro de los dedos, llegó a 3er grado, gloria al Señor. Donde los médicos en Manhattan y en New Jersey me decían que no había remedio, o sea, no se podía poner carne, piel en esos lugares. Y lo otro era que no podía abrir la mano porque toda esta área de aquí se había derretido y todos estos tendones se cerraron y no podía abrir la mano. Bendito el Señor. Y esta área de aquí del pecho se me había torcido y no había remedio. Y jovencito, y me acuerdo que oraba al Señor y decía, Señor, ¿por qué estas cosas, verdad? Ahora que te sirvo, bendito el Señor. Y a veces no entendemos por qué vienen estos momentos y a veces hasta enfermedades, gloria a Jesús. Pero me acuerdo que adorando al Señor, en mi casa, en mi cama, vino una voz en mi mente donde me dijo Filadelfia. Y pues y yo entendía que en ese momento, porque a lo mejor había una iglesia cerca o algo que se llamaba Filadelfia, para ir allá o para predicar la palabra o algo, porque en aquel tiempo ya nosotros predicábamos la palabra. Y me levanto y le pregunto a mi tía, estaba en vida en aquel tiempo, le pregunto, Titi, por aquí hay una iglesia que se llama Filadelfia. Y ella me dijo, no, por aquí no hay ninguna, en Jersey City no hay ninguna iglesia que se llama Filadelfia, bendito el Señor. Y me acosté otra vez. Y me acosté con lo que ella me dijo. Ella me dijo, no, acuéstate, a lo mejor son las medicinas, ¿verdad? Y le dije, Señor, si tú me hablaste, háblame otra vez. Y de momento retumbó esa voz en mi mente donde quería como explotarse mi cabeza y me dijo, te dije Filadelfia. Inmediatamente vino la iluminación de qué era lo que quería decir el Señor, que está en Apocalipsis, donde dice, en Apocalipsis capítulo 3, donde dice, he abierto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, que es el Evangelio del Señor. Y me hablaba el Señor de que me iba a fortalecer en ese capítulo, bendito el Señor, porque no quiero entrar directamente al capítulo, porque ahorita también vamos a hablar, bendito el Señor. Y me acuerdo que en ese domingo me levanté, era un tiempo más o menos así, ya había pasado las semanas mayores, bendito el Señor, ¿verdad? Semana Santa, y me fui para la iglesia un domingo con unas vendas y con un olor todavía como a carne quemada, bendito el Señor. Y cuando estoy adorando a Dios con mis manos en el culto, siento un calor interno en todo mi cuerpo, bien fuerte, donde empecé a adorar a Dios con mucho gozo. Y me acuerdo que andábamos cantando ese corito, ese himno viejo, ¿verdad? Oh, si quiero verlo, ver el Salvador, quiero ver su rostro y lleno de amor, bendito el Señor. Y cuando estoy cantando al Señor, se terminó el culto, saludo a todo el mundo con mi mano derecha, saludo a mi pastor, ¿verdad? En aquel tiempo, al pastor Ángel Hernández, y eso fue en la iglesia en la 17 Avenida en Manhattan, por el Señor, en Monte de Sion. Y allí pues estaba adorando, ¿verdad? Saludando a los hermanos, a todos los jóvenes, y me regresaba para Jersey City. Llegué con mi tía, subimos al apartamento, nos preparamos, sentí un calor todavía interno, abro la nevera para tomar agua, saco la jarra, echo agua en un vaso, estoy tomando agua y veo que estoy aguantando el vaso con mi mano derecha y cayó la gloria de Dios sobre mí, gloria al Señor, donde empecé a hablar en nuevas lenguas y sentía un gozo inefable, bendito el Señor, cuando Dios hace sanidad. ¿Por qué menciono y en medio del estudio? Porque a veces creemos que todo está perdido y se nos olvida que el último que tiene la palabra se llama Jesús. Aleluya. El Señor. Pues Él abrió mi mano y en cuestiones de semana, como diría yo un mes, ya empezó la piedra a salir del hueso hacia fuera y restablecer toda mi piel.
el que me ve no cree que nunca he sido quemado en tercer grado, gloria al Señor. Y únicamente las fotos, ¿verdad? Y la certificación que tenía, porque hasta mis nervios se dañaron, gloria a Jesús. Pero Dios nos sanó de todo, bendito el Señor. No hay nada imposible para Dios. Eso es, aleluya. Y para todo aquel que cree, todo es posible en el Señor. Y Juan estaba viendo estos momentos tan difíciles. O sea, momentos de tribulación. Y yo creo que estamos pasando en ese principio de dolor. Que esto va a extenderse, ¿verdad? Y algunos no quieren ni que lo digan, ¿verdad? Pero el Señor, pero esto se va a extender fácil, como 2 meses más, el Señor. O 2 meses y 2 meses y medio. Porque estamos así. Ahora es que está el momento más difícil de esta pandemia, bendito el Señor. Ahora mire esto. Juan estaba en ese momento. ¿Y qué quiso decir Juan con esto? Y vamos a quedarnos en ese verso hoy. Y Juan está hablando sobre esas convicciones en el Señor. Que en el momento de la aflicción, tú tienes que mantener las convicciones en Dios. Y yo quiero que usted busque conmigo a 2 de Timoteo. Y hay unos textos aquí que hablan la palabra del Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Y voy a pedir al hermano Cristian que nos ayude a leer. Amén. Verso 10 hasta el verso 13. Y oiga esta palabra del Señor. Dice así: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, a Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tremendo verso, bendito del Señor. Quizá un verso que todo el mundo, ¿verdad? Tuerce a conveniencia. Pero mire lo que dice en el 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Esto está hablando el apóstol Pablo. Pablo le está escribiendo ¿a quién? A Timoteo. Y yo sé que usted está pensando, pastor, pero estamos en Apocalipsis. Pero para que usted vea que la palabra misma nos ayuda y nos fortalece, porque Dios habla una sola cosa y Dios no se contradice en su palabra. Mire esto. Timoteo, ¿verdad? El nombre de Timoteo significa adorador a Dios, al Señor. O sea, el Pablo le dice, y Pablo significa pequeño, el pequeño le dice al adorador a Dios, ¿verdad? Lo que él está sintiendo. Dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Y yo creo que la iglesia está pasando esta tribulación con gozo, tiene que pasarla con gozo, por amor a los que no conocen al Señor. Sí, Señor. A los escogidos. ¿Por qué? A los escogidos también. Porque por amor nos estamos guardando, sí, porque tenemos algo que cumplir, un mandato de parte de Dios, que Juan en Apocalipsis está hablando, que está tirado en pasmo, y por amor y por el testimonio de Jesucristo está pasando estas aflicciones. Ahora Pablo le escribe aquí a Timoteo, en 2 de Timoteo, y habla así: para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Con gloria eterna. ¿Sería fácil para Juan estar allí en ese momento? No. ¿Sería fácil para Pablo estar en ese momento? Gloria al Señor. No. Es más, cuando Pablo y Silas estaban presos en cárcel, la gente lo pone como si eso fue un mes, ¿verdad? A veces oigo predicadores y en esa semana, no, eso no fue un mes. Eso fue aproximadamente 2 años. 2 años así, presos. En 2 años predicaron en aquel lugar, en aquel calabozo. 2 años predicando y 2 años cantando y haciendo culto. Así que no se aspere porque estamos en la cuarentena, bendito el Señor.
Simplemente adore y glorifique el nombre del Señor, porque Dios tiene propósito. Bendito el Señor. Dice en el verso 11 aquí, palabra fiel es esta. ¿Y quién es el fiel y verdadero? Porque Juan lo conocía. Juan sabía. Juan cogió instrucciones del fiel y verdadero. Donde la palabra también, y me adelanto un poquito, Apocalipsis capítulo 19 dice que el fiel y verdadero descenderá. Alaba. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora mire esto. Mire esto, mire esto. Donde dice, palabra fiel es esta. Esta palabra. Si somos muertos con Él. ¿Cuántos hemos muerto a nuestra vida pasada? Somos muertos con Él. Con Él. También viviremos con Él. Hay una promesa de un cuerpo glorificado. Hay una promesa de un arrebatamiento. Hay una promesa de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y usted dirá, pastor, usted está mezclando un mensaje con otro. Juan tenía una esperanza y sabía en quién había creído. Y aunque estuviese atribulado, en pasmo, tirado allí, quemado, y yo sé lo que es estar quemado, bendito el Señor, y estar quemado y desechado, podía decir y entendía que por el testimonio de Jesucristo, por hacer beneficio a que otros conozcan la salvación, y porque tenía un ministerio todavía que terminar. ¿Y cuál era? Escribir la revelación, escribir Apocalipsis, gloria al Señor. La iglesia no ha sido arrebatada porque todavía tiene un ministerio de trabajar en este momento, de que hay almas que no conocen al Señor, hay personas que resisten al Señor, hay otros que van a recibir sanidades, pero para recibir sanidades tienen que estar enfermos, porque en medio de la aflicción pueden decir, yo sé que mi Redentor vive, bendito el Señor. Ahora mire esto. En ese verso 12 dice, si sufrimos, aquí donde no cuadra la iglesia para de sufrir, si sufrimos, también reinaremos con Él. Lo que pasa es que hay gente que no quieren sufrir, pero no quiere entonces tampoco reinar con Cristo. Nosotros, la iglesia, va a reinar con Cristo, juzgará con Cristo. Todas las cosas serán dadas al Hijo, y si son dadas al Hijo, son dadas a la iglesia. Donde se siente el Hijo, se sentará la iglesia. Donde juzgue el Hijo, juzgará la iglesia. Donde esté la gloria del Padre en el Hijo, ahí está la iglesia. Bendito el Señor. Mire esto. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, escúcheme bien, Él también nos negará. Porque dije, algo que tiene el Señor, ¿verdad? Nos gusta decir un poquito en inglés. A veces el Señor es, tell it like it is. Tiene que, lo dice tal como es, bendito el Señor. ¿Y cómo es eso? Escrito está. Escrito está. Así era el Señor. El Señor Jesucristo era radical. La palabra radical era que era preciso en lo que decía conforme a las Sagradas Escrituras. Si está escrito, no lo podemos dejar. Por eso es que Juan esperaba en la isla de Pasmo una gloria mayor. Una gloria mayor. Y ahorita vamos para eso. Gloria al Señor. Mire esto, donde dice en el verso 13, y este es el verso que todo el mundo tuerce, donde dice, si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Y aquí esto hay que hablarlo bien claro. Si nosotros somos infieles, escúcheme bien, infieles al Señor, después de haberle conocido, después de haber aceptado a Cristo como único, exclusivo Salvador. Por eso la iglesia dice, cosa dura es conocer a un Dios vivo, bendito el Señor. Aquel que pisoteare la sangre de Cristo, bendito el Señor, como habla la palabra, tiene un tremendo problema. Aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo también tiene otro grande problema, porque el que blasfeme contra el Espíritu Santo no entrará, no tiene parte ni suerte en el reino de Dios. Aleluya. Por ende, nosotros tenemos que tener cuidado cuando este texto dice, si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Pero usted tiene que leer por qué. Porque el mismo texto le dice, Él no puede negarse a sí mismo. Y esa palabra a sí mismo, es decir, ¿quién es Él? Él no va a dejar de ser lo que es Él, Dios. Porque tú le eres infiel. Bendito el Señor. Él sigue permaneciendo fiel. Él sigue siendo fiel. Si nos humillamos ante Él
y viramos el rostro en tierra y reconocemos de dónde hemos caído, su gracia, su misericordia, su poder desciende sobre nosotros, Señor, y sana nuestras heridas. Bendito es el Señor. Por eso que Juan, y vamos a Apocalipsis, Juan declara una palabra poderosa. Porque mire, en Juan, y lo leímos ahorita, sí, en el verso 10, dice él, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Así que tiene que estar en la iglesia. Amen. ¿Cuál es el día del Señor? Bueno, claro está, Jesucristo, mucha gente, ¿verdad?, difieren de esto, especialmente los judíos y algunos judíos mesiánicos. Por el Señor. Pero el día del Señor es el primer día de la semana. Dice que Cristo resucitó el primer día de la semana. Y la gente difiere de esto, pero yo creo que está muy claro lo que estamos practicando. ¿Por qué? Porque el día del Señor, el primer día de la semana, no es sábado. El primer día de la semana hebrea es domingo. O sea que Jesucristo resucitó un domingo. Le guste a la gente o no, o lo quieran entender o no, Jesucristo resucitó un domingo. Gloria al Señor. Claro está, cuando es domingo en Israel, todavía no es domingo acá. ¿Ves? Pero eso no ni da salvación ni la quita. Yo sé que mi Redentor resucitó un domingo. Y ese domingo, Juan, como hebreo, desterrado, tirado en la isla griega, en Patmos, tirado allá, en tierra desconocida, quemado, en aflicción, hacía oración. ¿Hacía qué? Oración. Hablaba con Dios. Porque hay personas que cuando le vienen a tribulaciones, lo primero que hace es, déjame ver esta película para despejar mi mente. Sí, déjame oír esta música que antes me gustaba, antes de venir al Señor, para yo entretenerme. Y eso es lo que usa el enemigo de las almas para tribularte, para enredarte más, para echar para atrás. Y la palabra dice que si alguno retrocediere, no agradará mi alma. Bendito el Señor. Ahora mire esto. Cuando dice esto, dice, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. ¿Una gran voz de qué? Como de trompeta. El mismo Señor. Gloria al Señor. El mismo Señor con voz de Dios, con trompeta de Dios, le estaba hablando a Juan. Juan estaba recibiendo nueva fuerza, porque cuando Dios habla, todo nuestro atmósfera, todo nuestro ambiente, nuestra atmósfera cambia. Él cambia todo el mal, gloria al Señor, lo cambia bien, porque donde está la presencia de Dios hay libertad, hay gozo, hay paz. Bendito nuestro Dios. Ahora mire esto, aún así en medio de la aflicción, aún así enfermo, Juan tirado allá en esa tierra, que no era tierra de él, porque ya le entendía que ya había en él una nueva esperanza, que era Cristo Jesús. Mire esto. Y decía que en ese día del Señor, él oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Qué lindo cuando en el momento de aflicciones el Señor empieza a ministrarnos a nuestras vidas. Esta noche, Dios, gloria al Señor. O sea, a veces nos sentimos solos. Quizá llegó una enfermedad, pero depende de cómo tú veas la enfermedad. Si la enfermedad es para que te acerque a Dios y veas la gloria del Señor, clama ahora y vas a ver la sanidad en tu vida. Ahora, si estás pidiendo sanidad para volver a lo mismo que estabas haciendo, claro está, vas a ver que no la vas a recibir. Porque ya ese tiempo grande de misericordia ha pasado. Estamos en el tiempo del fin, en el tiempo del cumplimiento de su palabra. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Y invocarlo es clamar a Él, es pregonar la palabra, es vivir en Él, esperar en Él, porque nuestra esperanza
Es Él, bendito el Señor. Aleluya. Yo quisiera que nuestro hermano Cristian lea el verso 11, por Jesús, de Apocalipsis, capítulo 1. Y estemos atentos a esto, porque aquí y ahora empieza Juan a oír la voz de trompeta. Todavía es temprano, mi hermano. Aquellos que se están conectando, que se han conectado un poco más tarde, como quiera, denle compartir a este video para que su familia, sus amigos, escuchen este mensaje y reciban la oración. Dice la palabra del Señor, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La esperanza del Señor. Diga conmigo, la esperanza del Señor. La esperanza del Señor. Cuando Dios habla, cuando el Hijo habla, da esperanza. Amén. Y en lo que Dios habla está la solución de nuestra tribulación. Siempre. O sea, nunca, como dice la palabra, el justo no va a quedar postrado, bendito el Señor. Juan estaba en la isla de ¿dónde? De Pascua, desesperado, atribulado, pero oyó la voz de trompeta. ¿Y qué le dijo la voz de trompeta? Lo primero que le dijo, para que lo reconociera. Y yo quiero hacer recalcar algo aquí. Nosotros lo tenemos en español. Nosotros lo tenemos en español. Pero Jesucristo, igual que a Pablo, Jesucristo le hablaba en hebreo. Y te va a decir, pastor, ¿cómo es eso? Sí, porque el Jesús de Nazaret hablaba 2 idiomas, hebreo y arameo. Y al judío le habla en hebreo, no le va a hablar en español, no le va a hablar en francés, gloria al Señor, no le va a hablar en alemán, le va a hablar en qué, en el idioma que él entiende. O sea que Juan está oyendo la voz de trompeta mencionando el verdadero nombre de Jehová. Nosotros lo tenemos en español, pero mira lo que dice, el texto dice, yo soy. Aleluya. El mismo nombre que se le fue dado a Moisés. Yo soy, y le añadió al Señor, soy el que soy. ¿Verdad? Lo tenemos en español. Amén. Pero dice, yo soy el alfa, y habla la letra griega. Yo soy y la omega, y menciona el primero y el último. ¿El primero y qué? Y el último. Implicando la autoridad de la deidad de Dios, del poder de Dios. Mire esto, dice, escribe en un libro lo que ¿qué? Lo que ves. Mire esto, mire cómo es la visión. Le está diciendo, ahora vas a ver cosas futuras que yo te voy a mostrar. Lo que ves. Pero no la vas a únicamente ver, la vas a ¿qué? A escribir. Y lo que se escribe se es permanecido. Permanece, perpetuo. Mire esto. Dice, escribe lo que ves y envíalas a las 7 iglesias. Menciona las 7 iglesias. Pero en momentos de aflicción, en momentos donde es dejado en pasmo, el Señor le da la solución y dice, no te vas a quedar ahí. No te vas a quedar ahí. Porque te voy a mostrar una palabra, te voy a dar una visión, la vas a escribir y tú mismo la vas a enviar. Envíala. Oh, mi alma alaba a Dios. Y cuando el Señor envía la solución, la salvación, ¿cuánto damos gloria a Dios? Aleluya. Bendito nuestro Dios. Mire esto. Y menciona las 7 iglesias. Las 7 iglesias que tienen la autoridad y el poder hasta que suene la trompeta. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien que necesita en esta hora o ha mencionado algo? Bendito el Señor. Sí, los hermanos siguen pidiendo la oración. Amén. Pero la hermana Roxana hizo una pregunta ahorita. Ajá. Sí. La pregunta es, ¿qué libro ella le puede comenzar a leer a sus familiares para poder pregonarles el evangelio? Gloria al Señor. No hay mejor libro que el Evangelio de Juan. Gloria al Señor. Donde habla directamente sobre la manifestación de la deidad, de la Santa Trinidad. Bendito el Señor. Y ahora que digo eso, yo dije, creo que en uno de los 2 videos, ¿verdad? Que en Jesús moraba la plenitud de la deidad, por el Señor.
y hubo alguien que me comentó algo por ahí, bendito el Señor. Y hermanos, tratamos de hablar lo más bíblico posible con Jesús, porque eso es lo que vivimos, lo bíblico, bendito el Señor. Pero yo quiero que usted me acompañe en un libro, uno de los libros del Nuevo Testamento, y vaya conmigo a Colosenses, por el Señor, capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Va a notar que, ¿verdad? Nosotros tratamos, nunca estamos... Hay mucha gente que escribe libros, hay gente que se otorgan posiciones y títulos porque han escrito un libro, bendito el Señor. Pero yo creo que no hay cosa mejor que el libro sagrado. Gloria al Señor. Porque Él es el que quita toda duda, gloria al Señor, y quita la pereza. Nos hace que ser activo en el Señor. Pero en Colosenses capítulo 2, verso 8 al verso 10. Verso 8 al verso 10. Lee así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto es un entre paréntesis, además del estudio, por una pregunta, ¿verdad? Mirá lo que dice. Dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y cuando dice no según Cristo, se refiere al verbo, la palabra. Gloria al Señor. En el verso 9 es lo que nosotros citamos y dice, porque en Él, y ahí dice Él, tiene un acento, habita, o sea, está todavía, corporalmente implica que hay un cuerpo también, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad. Cuando dice de la deidad, se refiere a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el verso 10 dice, y vosotros estáis completos ¿en quién? En Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo es sometido a las manos de ¿quién? De Cristo. Yo espero que esto le haya contestado la pregunta, ¿verdad? Al hermano, porque si no la puede entender, puede abrir la Biblia en Colosenses capítulo 2, ¿verdad? Orar de que el Señor le dé entendimiento al Señor sin contender, porque la palabra no es para contender, sino para traer la veracidad de Dios. Bendito el Señor. Entonces, con las peticiones seguimos. La hermana Marilyn Oceda por su familia y la familia del hermano Carlos. Amén. También Dulce por sus hijos y familia. La hermana Carmen dice que tiene un sobrino en México, un bebé que está con fiebre hace 3 días y pide la oración para que Dios ponga su mano. Será conectado con nosotros el pastor José Pérez. José Pérez, la hermana Gladys Toruño, Ángel García Otero, que yo me imagino que ese es el sobrino de nuestro hermano Ángel. Sí. Se conectó la hermana Gloria. Amén. Gloria. Hermana Cirila Copa se ha conectado con nosotros en esta hora. Bienvenido, Dios los bendiga. Pero tú dices Gloria, Gloria Marrero, de Tallahassee. Hermana Marilu llegó un poco tarde, pero llegó. Ella está prestadita por ahí por Tallahassee, por ahí de acá. Y Nereida también llegó un chin tarde, pero también llegó. Hermana Rosalinda también llegó. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos gozosos, gloria al Señor, en poder oír que están conectados. Maritza, mi hermano, uno de mis otros hermanos, Joel Vega, también lo vi conectado, Dios te bendiga. Uno de mis primos, bueno. Wilda, la esposa, Dios te bendiga. Yo espero que también, creo que mi sobrina ahorita sí, estaba hablando. Y estaba Papo José conectado también. Y Papo también, el varoncito el varón ya está. El hombre de la casa. El heredero, bendito el Señor. Marilu pide la oración por su familia. Amén, Marilu. Amén. No sé si ya lo habíamos leído anteriormente. Hermana Eugenia también había pedido la oración por su familia, por los pastores y por los hermanos de la iglesia. Vamos a una intercesión, bendito el Señor, una vez más. Amén. Gloria al Señor. Y pedimos, ¿verdad? Y vamos a orar también por los pastores. Vamos a presentar el liderato en esta hora, gloria al Señor. Tanto a nivel general como regional. Y vamos también a nivel mundial, ¿verdad? Porque nosotros somos de una organización, pero hay muchas organizaciones y muchas iglesias
Eso es así. Que están en el mismo bote. Porque estamos en el mismo bote. Gloria al Señor. Y vamos a estar orando porque te nota que ya nuestra bienar también ha sido cambiada por el Señor, la fecha. Y estamos esperando, ahorita también nuestra convención regional también va a ser cambiada. No es que yo tenga información, sino que yo sé que según cómo va esto, va a ser casi imposible el poder hacerlo en el lugar que tenemos, bendito el Señor. Así que vamos a pedir, vamos a orar para que el Señor nos dirija, para que no haya, ¿verdad? Que lamentar, bendito el Señor. Que siga ayudando a los líderes y al cuerpo ministerial y nos síganse conectando ahí, bendito el Señor. Seguimos todavía en el estudio, nos falta algunos 2 segundos pastorales más, bendito el Señor. Vamos a orar. Padre eterno, príncipe de paz, te damos la gloria en esta hora, Señor. Reconocemos tu grandeza en medio de nosotros, Padre mío. Te presentamos, Señor, cada petición, Señor, que ha sido nombrada, Señor, que ha sido escrita, Padre mío, en esta hora, Señor. Tú has de glorificarte, Señor. Declaramos sanidad, declaramos que tú levantes, Padre mío, Señor, el que está postrado en el nombre poderoso de Jesús. Te damos arabasto, indalabasue. Poderoso tú eres, te damos la gloria y la honra, Señor, porque solamente solamente tú, oh Dios, puedes, Señor, obrar en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, autoridad, Padre mío. Declaramos, Señor, Padre mío, que tú vivifiques, que tú cambies, que tú transformes en el nombre poderoso de Jesús. Dirige, Señor, Padre mío, cada líder, Señor. Basta la llamazo. Dirige, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Damos tu nombre, Rey de Gloria. Gloria al Señor. Siento que Dios está sanando a una persona en esta hora. Bendito el Señor. Aleluya, poderoso. Tiene un problema a un pie. Ahora mismo es Dios restaurando ese dolor en su pie. En ese tobillo. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Padre mío. Y manifiesta tu gloria en el nombre de Jesús. En Ema, Sotaraya Basoe, Sutacaman Sole Llama. Poderoso tú eres, te damos gracias. Te damos gracias, oh Dios. Qué lindo nuestro Dios. Gloria al Señor. Seguimos adorando. Hermano Elías, aleluya. Elías está viendo ahí con Marilú. Gloria al Señor. Dios bendiga a Elías, el profeta de la casa. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Y le decimos profeta cariñosamente. Bendito el Señor. Ahora pide la oración por el hermano Orlando que está trabajando. Qué bueno, por lo menos está trabajando. Gloria al Señor. Aleluya, qué bueno. Gloria al Señor. Que Dios lo guarde. El hermano Orlando trabaja, ¿verdad? Manejando camiones. No voy a decir en lo que es, ¿verdad? Porque manejando camiones. Bendito el Señor para que Dios lo guarde. Bendito nuestro Dios. Hermana Nereida informa que hay alguien de Perú conectado. Sí, la hermana Copa, la que yo mencioné. Ok, perfecto. Ajá, la gente linda de Perú, nuestro Perú, gloria al Señor. Saludos allá a Lima, Perú, gloria al Señor. Al obispo Wilmer Magán. A Wilmer Magán también, gloria al Señor, hermano Carlos Quiroga, a toda esta gente linda que conocimos allá en Perú. A la gente de Apurima también, gloria al Señor. Dios bendiga a toda esta gente. Muy lindo, bendito el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Seguimos, gloria al Señor. Y mire, hay algo que va trayendo la palabra del Señor. Y ahorita leímos los versículos. Me parece que nos quedamos en el para el 11, para el 12. Vamos a pedir al hermano Cristian que nos lea el verso 12. Amén. De primera Apocalipsis, capítulo 1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Gloria al Señor, terrible. Se volvió, se viró. Y a la parte de atrás, en medio de esa voz, aleluya, en medio de esa voz de trompeta, de autoridad, vio él a 7 candeleros de oro. Candeleros de oro. Gloria al Señor. Esos 7 candeleros de oro identifican a las 7 iglesias. Quiere decir que la voz que le estaba hablando a Juan. Aleluya. Y Juan significa el que es fiel a Dios. O sea, Dios no le habla a cualquiera. Dios le está hablando a quién. Al que es fiel a quién. A Dios.
identifica que aquel que era fiel a Dios, que estaba pasando por esa tribulación, que en ese momento era por causa del testimonio de Jesucristo, para pregonar a lo que él había salvado y a lo que iba a salvar, identificando que a esas 7 iglesias, y me llama la atención que son candeleros de oros, son de oros. El oro implica la pureza, el oro implica, no el Señor, la gloria. O sea, había gloria en estos candeleros, había pureza en esos candeleros, aunque en el futuro vamos a estar leyendo sobre las 7 iglesias donde el Señor menciona unas cualidades en cada una de ellas. En una se las aplaude y en otras le dice, cuídate de esto o no me agrada esto otro. O sea que en medio de nosotros, siempre dentro de la iglesia del Señor, antes de que venga el arrebatamiento, dentro de nuestras iglesias va a haber gente de Dios y va a haber personas, amistades que van a llegar que no han conocido al Señor, que andan todavía en sus delitos y sus pecados. Por eso que a la iglesia del Señor entra todo el mundo. Todo el mundo entra a la iglesia del Señor. Y en la iglesia de Pómpano están las puertas abiertas para todo el mundo. Pero todo el mundo tiene que pasar por el sedazo del Cristo de la gloria. ¿Y cuál es el sedazo del Cristo de la gloria? El que no acepte a Cristo como su único exclusivo Salvador no tiene la salvación. Ese es el sedazo del Señor. Porque para llegar al Padre hay que tener al Hijo, bendito el Señor. Y cuando tenemos al Hijo, se manifiesta el Espíritu, bendito el Señor, gloria a Jesús. Preciosa es la palabra de nuestro Dios. En el verso 13, si nos ayuda nuestro hermano Cristian. Y en medio de los 7 candeleros, a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién será ese hombre? ¿Quién será ese? Gloria al Señor. Dice, y en medio, no afuera, no atrás, no al lado, no en el horizonte, alaba, bendito el Señor. Sino ¿dónde? En medio. En el medio. Quería decir que en el medio de la aflicción de la iglesia, Juan, del que es fiel a Dios, en medio de aquella isla que estaba tirado, abandonado, donde no había nadie, Dios le dio un ministerio. Dios le dio un ¿qué? Un ministerio. ¿Y cuál era el ministerio? De lo que le iba a mostrar, de lo que iba a escribir y de lo que iba a enviar a estas iglesias, para que entendiera él que era Dios. En medio de los candelabros estaba uno, que era ¿quién? Semejante a quién? Al Hijo del Hombre. Vestido ¿cómo? Vestido con unas ropas que llegaban hasta los pies, implicando también la misma ropa que tiene la iglesia en estos momentos, llamados los ágapes, bendito el Señor, la ropa santa, porque cuando venimos al Señor, Él nos lava, Él nos limpia con su sangre de todo pecado, nos pone vestiduras nuevas, gloria al Señor. Aleluya. Somos hijos adoptivos, poderoso nuestro Dios. Ahora mire esto. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. De oro. Ese cinto de oro es el sello que rodea todo el pecho. Y del pecho es que emanan las fuerzas. Que también la palabra es oro. La cual nosotros en momentos de aflicciones acudimos a ella. Por eso que implica eso. Pero en el verso 14, observe esto, amados. Su cabeza y su cabello eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Terrible por el Señor. Implicando ahora la mezcla entre la deidad. Ay, Dios mío, ¿cómo vamos a aplicar esto para que lo puedan entender? Juan, la iglesia está viendo al Cristo de la gloria, pero a la misma vez, cuando empieza a adorarle, porque empieza a inclinar su rostro, está viendo al Padre, al anciano de edades. Bendito el Señor. Al que libertó a Israel. Oh, poderoso nuestro Dios. Aquel, aleluya, que únicamente le había mostrado toda la verdad a
que les antecedieron a Juan, Sí. pero ahora llegó el Cristo de la gloria. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. La misma llama de fuego que vio Moisés en la zarza ardiendo que no se consumía. Porque la mirada del Señor es una mirada, aleluya, de autoridad, de fuego, de liberación. Y nosotros lo cantamos. Una mirada de fe es lo que salva al pecador. Al pecador. Bendito el Señor. Ahora mire esto. Es terrible la palabra del Señor. Siento la presencia de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Y mira lo que dice el verso 15. Dice, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Poderoso. Porque esa es la forma de que Jehová Dios habla. Fuerte. Pero el Señor lo habla en el Viejo Testamento y lo dice en el Nuevo Testamento. Y lo recalca en un libro abierto hasta que Cristo venga y Jehová cumpla toda la palabra, la tilde y la jota. Gloria al Señor. ¿De quién es Dios? ¿De quién es el dador? Bendito el Señor. Dice, mire esto, dice, y sus pies semejante al bronce que Bruñido. Bruñido. También implica la iglesia y cómo la iglesia va a caminar. Gloria al Señor. Dice, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, hablando sobre la autoridad y el poder y la manifestación del Padre en Cristo Jesús. Verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa diestra tenía 7 estrellas. Esas 7 estrellas son los pastores. Gloria al Señor. De la boca salía una espada aguda de 2 filos. Una espada que corta para ambos lados. O sea, le ministra al pastor y le ministra a la congregación. O sea, porque cuando un pastor predica, lo primero que tiene que hacer es tener una intimidad con Dios. Si no hay relación con Dios, no puede ministrar. Escúcheme bien. Si el Hijo no tuviese la intimidad con el Padre, no pudiera salvar. Bendito el Señor. No se hubiese podido someter en todo la fuerza de la ley. Gloria al Señor. Se sometió completamente. Bendito el Señor. Y ahora que mencionamos eso, yo quiero hablar algo. Quizás vamos a cambiar un poquito, ¿verdad? Y lo vamos a dejar hasta aquí. Pero yo quisiera que usted vaya conmigo para que usted vea quién es el que tiene también esa fuerza. Quién es el que tiene esa autoridad. Bendito el Señor. Aleluya. Y vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 1. Gloria a Jesús. Se encuentra en el Nuevo Testamento. A los que están buscando, la hermana Nereida pide la oración por su prima Élida. Se conectó Carlitos Rivera de Puerto Rico. Ajá. Negrito, te amamos. Carlos, Dios te bendiga. La hermana Silvia. Silvia está conectada, sí. Silvia también, gloria al Señor. Sí, Silvia y Peter, amén. Gloria a Jesús. Vayamos a Efesios capítulo 1 y vamos a ver algo que habla la palabra, que toda esta manifestación que está viendo Juan, que identifica a la iglesia, la tiene la iglesia de hoy. Aleluya. Gloria al Señor. Tienen la iglesia judía y la iglesia gentil, porque hay una mezcla. Señor. Gloria al Señor. Y una mezcla aceptada por Cristo, porque Él vino para todo aquel que andaba sin fe y sin esperanza. Él murió por todos nosotros. Gloria al Señor. En Él no hay sexo, no hay color. Gloria al Señor. Y simplemente voy a señalar esto. Cuando digo no hay sexo es que existen 2 sexos nada más. Gloria al Señor. No hay nada en between. Bendito el Señor. Y no existe color, raza, nacionalidad. Él vino para todos. Ni estatus social. Ni estatus social. ¿Verdad? Gloria al Señor. Ahora, mire esto. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso
17. Gloria al Señor. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Yo quiero, hermano Cristian, que lo lea. Amén, claro que sí. Dice el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. O sea, para que Juan pudiera escribir, Juan tenía que ver la visión, y el que le iba a dar la interpretación de las cosas era Cristo. Lo mismo está pasando con la iglesia. Quien revela las cosas, quien da la revelación, Espíritu de sabiduría pues Señor, y de revelación, la da Cristo Jesús. Por eso que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, algo que estaba diciéndonos, ¿verdad? Creo que en 2 videos atrás, ¿verdad? Siempre cuando se habla de Cristo, se habla del Dios de Cristo también. O sea, que Cristo ve al Padre como su Dios siempre. Aunque lo ve como Padre. Por eso que vemos que la palabra dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria, ¿verdad? Os dé espíritu de sabiduría, el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de la palabra. Mejor dicho, en el conocimiento de Él, es decir, la revelación de la palabra. Apocalipsis. Señor. Revelación del Señor. En el verso 18, lo voy a leer. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, conforme a lo que tú lees, conforme a lo que tú ores, conforme a lo que tú te sometas, es lo que Dios te va a mostrar en su palabra. Para que sea, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria, de su gloria, de su herencia en los santos. La gloria de la herencia de los santos. ¿Cuál es la gloria? ¿Cuál es esa gloria? El estar en ese cuerpo glorificado que estamos esperando al sonar de la trompeta. Para poder entender eso, pero Señor, tenemos que meternos mucho más en la palabra. ¿Para qué? Para que podamos actuar como mismo Juan, ¿verdad? Como el que es fiel a Dios. El que es fiel a Dios tiene que meterse más en la palabra del Señor. Porque la fidelidad se manifiesta cuando buscamos a Dios. Porque la fidelidad, el fiel, es Jesucristo. Él es el que nos mide. Y cuando digo fiel, porque hay algo en España, ¿verdad? Los españoles nos trajeron, ¿verdad? A los caribeños y a otros, a los latinos, una herramienta de construcción que se le llama el fiel. Y es para medir. Se mide, es como, ¿verdad? Se le dice el fiel. Y todo es medido por eso. Y todo tiene que dar exactamente por esa medida, por esa regla que se le llama el fiel. Y cuando está en el número exacto, todo el mundo en el castellano, no en el idioma español que hablamos nosotros, en el castellano se le dice está fiel. O sea que el fiel, el que mide, el que nos mide, el fiel y verdadero, nos va a darle ¿qué? Esa sabiduría, ¿verdad? Y esa esperanza está, gloria al Señor, en esa gloria, en la herencia, en los santos. Mire lo que dice el verso 19, Y el cual la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Terrible. Wow. Porque todos estamos esperando el tiempo del fin. Es que ya estamos en el tiempo del fin. Pero para pasar este tiempo del fin, hasta que suene la trompeta, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Nadie va a ser levantado si no tiene el Espíritu de Cristo. Mire esto. ¿Y por qué digo esto? Porque mire lo que dice. El cual en su preeminente grandeza de su poder. Y en Hechos dice, capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Ese es el poder. Para que con nosotros, los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, según la operación, según la acción del Espíritu de Dios, que estaba operando también en Juan, allá en la isla de Pasmo. ¿Verdad? Que ya Juan se decía, oh, hasta aquí quedamos. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan? Bendito el Señor. Gloria a nuestro Dios. Ahora mire esto. ¿A quién le está hablando? En ese mismo libro de Efesios, el verso 20 dice, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, ¿qué poder es ese? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Allí intercede Él por nosotros y desde allí nos revela y se manifiesta en nosotros y está con nosotros. Sí, Señor, bendito nuestro Dios. Por ende, Juan no estaba solo en la isla de Patmos. Aleluya. Allí estaba el poder de Dios, que es el que da la revelación de su palabra. Quiere decir que en el capítulo 1 de Apocalipsis está diciendo que Juan estaba lleno del Espíritu Santo en tribulación, pero gozoso en el Señor, porque el Espíritu Santo da poder y autoridad. Mi alma alaba a Dios. Por ende, que esta cuarentena o el tiempo que vamos a estar, que esto va a pasar de cuarentena, sí, gloria al Señor, el poder de Dios va a estar fortaleciendo a la iglesia. La iglesia va a estar haciendo su trabajo, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Yes. La iglesia va a estar proclamando, la iglesia va a estar expandiendo las mismas congregaciones, bendito el Señor. Porque el poder de Dios está en la iglesia, que es el que le está mostrando la salud y la virtud de la gloria de Dios. Aleluya. Mire esto. Algo que dice en el verso 21. Y estoy terminando ya. Yo creo que ya se me queda como un segundo más. Sobre todo principado. ¿Ese poder tiene qué? Sobre todo principado. ¿Tú no crees que Juan estaba siendo atribulado allí? Dice, sobre todo principado y autoridad y poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también que en el venidero. O sea, no solamente aquí en la tierra, lo que quiere decir, y si también en la eternidad. Aleluya. O sea, la autoridad de ese nombre lo tiene la iglesia. La autoridad la tenía Juan en la isla de Pasmo. Quizás allí atribulado, ¿verdad? Porque estaba en la tribulación, ¿verdad? En las aflicciones, bendito el Señor. Pero estaba en el día del Señor. Yes. ¿Tú estás en el día del Señor? Aleluya. Hoy es día de salvación. Amen. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día de glorificar el nombre del Señor. Hoy es el día de adorarle, bendito el Señor. Hoy es el día de sentir su presencia. Hoy es el día, aleluya, de postrarnos ante Él. Hoy es el día de proclamar al Señor. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Yes. Aleluya. En el tiempo del fin, la iglesia sigue adorando a Dios. Aleluya. ¿Para qué? En el verso 22, mire lo que dice, de Efesios capítulo 1, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo qué? Sus pies. Sus pies. Y dio por cabeza sobre todas las cosas, que dice ahí, a la iglesia. A la iglesia. La iglesia tiene toda la autoridad. Yes. Aquí en la tierra, si se somete al Padre, si se somete al Hijo, si se somete al Espíritu Santo, tiene toda la autoridad, todo lo que pida en el nombre de la deidad, en el nombre de Jesús también. Nombre sobre todo nombre, que no hay otro nombre como ese, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Oh, mi alma alaba a Dios. Se lo dio esa autoridad a la iglesia. Y Juan, que identifica a la iglesia allá en la isla de Patmos, tenía esa autoridad. Ya a punto de morir, le dice el Señor, no vas a morir. Todavía tienes que cumplir tu ministerio. Hay gente que dice, Señor, aquí voy a morir ya. Déjame decirte que si te toca el coronavirus ese, bendito el Señor, aún así, en medio de eso, tú tienes que procurar que tu salvación está clara con el Señor. Gloria a Jesús. Porque van a haber algunos que van a morir. Bueno, hemos tenido pastores que han muerto. Y pastores que yo conozco. Gente también, gloria al Señor, que yo sé que son personas íntegras ante Dios. Bendito el Señor.
Que en momentos de aflicciones y en momentos de algunas cosas, ¿quién no tiene dificultad en este mundo? Bendito el Señor. Sí, Señor. Pero de todas ellas nos ha librado el Señor. De todas ellas nos ha librado el Señor. De todas ellas nos ha levantado el Señor. Bendito nuestro Dios. Ahora mire esto. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Verso 23. Oiga esto. El cual es su cuerpo. La iglesia es ¿qué? Su cuerpo. Su cuerpo. ¿Y qué dice ahí? La plenitud. ¿Y la plenitud de qué? De aquel que lo llena todo. Es lo mismo que decir la plenitud de la deidad. Lo mismo que moró en Cristo Jesús. Sí, Señor, aleluya. Quiere decir que la Trinidad, la deidad, está en la iglesia del Señor. Sí, Señor. Quiere decir que Juan, cuando estaba en Patmos, atribulado, ¿por qué? Por guardar la paciencia de Jesucristo, y estaba guardando también ¿qué? Estaba guardando el testimonio del Señor. Pasó estas cosas por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, según el verso 9. Bendito el Señor. ¿Qué ha hecho el Señor en estos momentos con nosotros? Nos está advirtiendo de que estamos en la recta final. Estamos en el tiempo del fin. En el tiempo que Dios se va a glorificar con la iglesia. Estamos en el clímax para que la iglesia sea arrebatada. Viene Cristo. Cristo viene. Y de que viene y no hay diablo que lo detenga. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Por ende, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de meditar en la palabra del Señor. Es tiempo de ponernos a la par con Dios. Estamos en tiempos difíciles, pero en tiempos difíciles hemos visto la mano del Señor. Gloria a Jesús. Queremos hacer oración por los hermanos que están conectados, aquellos que han pedido petición. Bendito el Señor. Vamos a dejar hasta aquí el estudio. El estudio va a continuar, gloria a Jesús. Y esperamos que el próximo martes estén todos conectados. Bendito el Señor, porque vamos a seguir con los estudios. El domingo tenemos culto, gloria al Señor, misionero. Culto misionero. Normalmente nos tocaba el culto misionero en la congregación. Bendito el Señor. Vamos a tener en el templo, vamos a tener, ¿verdad? A través de las redes virtuales, el culto misionero. Bendito el Señor. Creo que sin misiones la iglesia no puede hacer el llamado. ¿Cuál es el llamado? Reconciliar el mundo con Dios. Bendito el Señor. Después le voy a traer ese texto que hay alguien que me dijo, ¿dónde está eso? Bendito el Señor. Hermano, cuando usted oiga algo, no simplemente pregunte dónde que está. Busque su Biblia, sáquele el polvo al Señor, ábrala y escudriñela. Bendito el Señor. Busque el Señor. Es más, ahora mismo hasta tantas cosas que hay en las redes sociales, ¿verdad? Tanto modernismo, hay Biblia, a veces usted pone hasta quizás el texto como lo oyó y quizás le da hasta el mismo versículo. Bendito el Señor. Yo estoy todavía un poquito, ¿verdad? Old fashion, pero antiguo. Sí, pero ¿verdad? Tratamos de retener un poco la palabra del Señor y hablamos conforme a lo que hemos retenido y vivimos en la palabra. Bendito el Señor. Así que si hay alguien que está en esta hora pidiendo, se ha abierto ahora mismo para petición, el Señor que se ha unido en este momento, gloria al Señor al culto, vamos a estar orando por ellos, vamos a estar orando por salvación. Poderoso nuestro Dios. Y queremos, ¿verdad? Una vez más repetir, el domingo estaremos en culto misionero. Estaremos a las 11:30, estaremos en el culto, gloria al Señor. Claro está, no es lo mismo que en el templo, al Señor, porque todo el mundo participa en el culto, pero ahora pues vamos a ver cómo lo hacemos a través de las redes. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Seguimos orando los unos por los otros. Pedro pide la oración por la familia. Gloria al Señor. La familia allá en Perú, bendito el Señor. Y vamos
a seguir, ¿verdad? Como dice la palabra, motivándonos unos a los otros, exhortándonos unos a los otros en la palabra, orando los unos por los otros, que en esto está la comunión del Señor. Bendito nuestro Dios, gloria a Jesús. ¿Alguna petición, hermano Cristian, o algo? A la iglesia, nos vamos a seguir conectando, vamos a seguir con este programa, ¿verdad? De trabajar a través de las redes sociales. Usted comparta el video. Amén. Estamos viendo el producto. Mire tal vez jocosamente lo que hermana Verónica escribe. Lo que hace la cuarentena. José viendo el culto, está escuchando la palabra. Amén. Amén. José, bienvenido nuevamente, José. Tal vez hermana Verónica lo hace jocosamente y nos reímos. Pero si usted, mi hermano, comparte el video con sus familiares, no tan solo hermano José nos va a escuchar, sino también su familia, que estamos orando. Y que Dios tiene un trato especial con la iglesia, con el Señor, con la familia. Hemos estado clamando, ¿verdad?, por años al Señor, pidiendo al Señor que traiga la cautividad, por el Señor, para que llene nuestra boca de risa, por el Señor, y es el gozo del Señor. Gloria a Jesús. Hermana Consuelo. Ella dice que pide la oración por 3 personas, porque aunque ella, o sea, lo poco que puede salir, le estuvo evangelizando a 3 personas que se le presentaron en el camino. Qué bueno. Y le pido oración a Dios por ellos, porque ellos fueron tocados. Qué bueno, qué bueno. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Y Pedro afirma que sí, su familia en Perú, además de la familia acá. Ok, gloria al Señor. Vamos Veo a una Cheri es prima de Cintia. Está conectada, Cheri, Dios te bendiga. Dios le bendiga, Dios le guarde, gloria al Señor. Y está Cintia también conectada. Sí, la jefa. Cintia, Dios te bendiga, gloria al Señor, gloria a Jesús. Así que vamos a orar. Yo quiero que cierre sus ojos, me tome mis manos como normalmente lo hacemos en la cadena de oración. Gloria a Jesús. Toma las manos de su hermano, vamos a orar, gloria al Señor, y pidiendo a nuestro Dios, gloria al Señor, que haga conforme a su designio, a su voluntad, amén, a su pensamiento. Padre eterno, príncipe de paz, te damos la gloria en esta hora, Dios. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida, Dios? Jesus. ¿A quién iremos, Señor? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito el Señor. Declaramos, Señor, que el bien y la misericordia de Jehová nos seguirá todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, Señor. Tu palabra dice, Señor, bienaventurado el varón, Señor, que en ti ha puesto, Señor, su confianza, Señor. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará, estará bajo la sombra del Omnipotente. Declaramos, Señor, las familias de Pómpano. Declaramos las familias que nos están viendo en esta hora, en los hogares, Señor. Que esta paz esté, Señor, en sus hogares, Señor. Oh, Padre mío, que en esta noche puedan dormir tranquilos, Señor, Padre. Que tú les guardes, que tú levantes el vallado sobre ellos. Que tú guardes, Señor, a cada uno. Que aquel que está en aflicción, que aquel que está enfermo, Señor. Declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y declaramos, Padre mío, tu autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Mantén, Señor, tu iglesia, Señor, como antorcha encendida, Padre mío. Aún así está en medio de una generación maligna y perversa, Señor. Todavía el Cristo de la gloria sana. Salva en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos tu bendición, Señor. Y declaramos, Señor, en esta hora, que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea, Señor, en cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y la honra. Amén, amén. Dios bendiga a la iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pómpano Beach. Gloria al Señor. Pómpano Playa, como cariñosamente nos decimos los unos a los otros. Dios está levantando a esta iglesia, diferentes ministerios, gloria al Señor. En esta cuarentena estamos quietecitos, bendito el Señor. Se es difícil, ¿verdad?, ministrar en las calles, pero creo que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Claro está, hace más de 8 años atrás, traímos siempre a la iglesia a hacer un foro bíblico.
y transmitirlo, gloria al Señor. Y en todas nuestras asambleas se menciona y se menciona, y parece que el Señor nos ayudó. Le plugo Dios hacerlo desde la misma casa pastoral, bendito el Señor. Así que estamos, ¿verdad?, haciendo la obra del Señor. Nunca decimos el nombre, casi nunca he dicho el nombre de este ministerio, el Señor, y hoy lo voy a decir, que es Vivificación Pentecostés. El Señor, es la transformación de lo que es realmente Pentecostés. Ese nombre nos dio el Señor para el 1980 y algo, bendito el Señor. Queremos también decirles, ¿verdad?, que puedes comunicarse con nosotros al 954-415-8070. 954-415-8070 es el celular de la pastoral, bendito el Señor, y podemos estar, ¿verdad?, orando por usted, intercediendo, aunque en estos momentos se nos hace un poquito complicado salir, ¿verdad?, por orden, ¿verdad?, de las leyes federales, bendito el Señor, pero estamos a tiempo completo. ¿Y qué es el tiempo completo? Es que nuestro llamado es pastoral, bendito el Señor, y estamos todo el tiempo, ¿verdad?, ejerciendo lo que podemos hacer en el Señor, bendito el Señor. Así que saludamos a toda la congregación, a todos los amigos, gloria al Señor. En el video pasado creo que nos pasamos por 600 algo de views, gloria al Señor. Y esperamos, ¿verdad?, que el Señor en este es su programa ya. Este es su programa, Vivificación Pentecostés, gloria al Señor. Esté usted recibiendo, ¿verdad?, impacto, poder, nueva fuerza de parte de nuestro Dios, gloria al Señor. Quiero que nuestro hermano Cristian dé un pequeño despido ahí, un saludito. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Gracias por conectarse. Amén. Gracias, Señor. Queremos agradecer al hermano Cristian, que es el que nos ha ayudado bastante sobre estas cuestiones de las redes sociales, porque aunque ustedes vean el pastor Domínguez, ¿verdad?, hablando por Facebook y eso, pero gracias a Cristian, ¿verdad?, gracias a Cristian también, y a nuestra amada misionera licenciada Marilyn Domínguez, gloria al Señor, que está siempre en la mejor disposición, gloria al Señor, y le damos gracias a Dios, a la iglesia, porque no crean, la iglesia de Pómpano es una iglesia especial. Amén. Iglesia Emily, donde Roxana, Ángel, Eugenia, Marilú, Isaac, Silvia, Pedro, Dulce, Verónica, Carmen, Jorge, saludos a Shamira y a los chicos. Amén. Maritza, Nereida, Natalia, ¿quién me falta? Consuelo, Pedro, Cristian, Ana, ¿quién me falta? Que Marilú, Eliel, Elías, Cintia, porque si no me reclaman. ¿Quién más? Tenemos que entender que tenemos unos hermanos que no tienen, ¿verdad?, Facebook, redes sociales, y entonces estamos ministrándole, ¿verdad?, y algunos están en la página, en la otra sección que tenemos, que es del WhatsApp, y ahí le mandamos, ¿verdad?, por lo menos el audio por el Señor, y ellos pueden gozarse, pero no es un poquito dificultoso porque ellos no tienen, tampoco tienen muchos el WhatsApp, otros no tienen el Facebook, pero estamos en contacto. Esta iglesia se mantiene en contacto, este pastor se mantiene en contacto con la iglesia. Creemos que la iglesia, gloria al Señor, es algo especial dentro de la pastoral, es como un matrimonio, bendito el Señor. O sea que hay que atender la iglesia del Señor, gloria a Jesús. Así que queremos despedirnos. Señor, les amamos a todos, mantengámonos en contacto, agradecer a la iglesia, ¿verdad?, por la apreciación, ¿verdad?, que ha tenido hacia nosotros, pero el Señor está pendiente a nosotros. Amén. Y que ha sido fiel, ¿verdad?, en todo el sentido de la palabra, bendito el Señor. Todavía una iglesia que sigue ante los momentos difíciles, pero sigue creyendo la palabra del Señor y en sus responsabilidades. Y eso Dios bendice, gloria al Señor, aquel que es fiel, bendito el Señor. Así que saludos a todos, les amamos, gloria al Señor, y nos despedimos. Me están reclamando que no mencioné a Silvia, pero creo que fue la primera que mencioné. También estaba Silvia. José Gómez, Rosalinda, siempre ¿quién la era familia? Hay una hija, ¿verdad?, que la más José Gómez, Rosalinda, ¿quién más fue el otro? Paola,
¿Quién más se conectó que Silvia, te amamos en el Señor. Eduardo, ahí era el Y que Eduardo, me faltaba. apareció Eduardo, Amén, Señor. amén. Gloria a Así Jesús. que creo que no mencioné a todito y si no, pues me disculpan, ¿sabes? Así que we Amén. love you guys, we love you all, Amén, amén. we miss you, Dios les bendiga mucho. Hoy nos hemos extendido un poco, pero creo que Amén. nos hemos gozado. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos adorando Y a Cristo esperando. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz